Capítulo 42. El tiempo para comenzar la disciplina. Los hijos desobedientes son una señal de los últimos días. Una de las señales de los postreros días es la desobediencia de los hijos a los padres. ¿Comprenden los padres su responsabilidad? Muchos parecen haber perdido de vista la vigilancia que debieran ejercer sobre sus hijos y les permiten que complazcan sus malas pasiones y los desobedezcan. Los hijos son la heredad del Señor, y a menos que los padres los eduquen en forma de capacitarlos para guardar los caminos del Señor, descuidan un solemne deber. No es la voluntad ni el propósito de Dios que los hijos lleguen a ser incultos, ásperos, descorteses, desobedientes, ingratos, impíos, implacables, infatuados, amantes de los placeres más que de Dios. Las Escrituras declaran que esta sería la condición de la sociedad como una señal de los últimos días. Los padres indulgentes quedan descalificados para el orden del cielo. Hay perfecto orden en el cielo, perfecta armonía y acuerdo. Si los padres descuidan que sus hijos estén aquí bajo la debida autoridad, ¿cómo pueden esperar que sean considerados aptos para acompañar a los santos ángeles en un mundo de paz y armonía? Los que no respetan el orden o la disciplina en esta vida, no respetarían el orden que se observa en el cielo. Nunca podrán ser admitidos allí, porque los que sean dignos de entrar en el cielo amarán el orden y respetarán la disciplina. Los caracteres formados en esta vida determinarán el destino futuro. Cuando venga Cristo, no cambiará el carácter de ninguna persona. Los padres no deben descuidar ningún deber de su parte para beneficiar a sus hijos. Deben educarlos de tal manera que sean una bendición para la sociedad aquí y puedan cosechar la recompensa de la vida eterna. ¿Cuándo empezar la disciplina? El momento en que el niño comienza a elegir su propia voluntad y sus propios caminos es el momento cuando debe comenzar su educación en la disciplina. Esta puede llamarse una educación inconsciente. Entonces es cuando debe comenzar una obra consciente y poderosa. Necesariamente descansa sobre la madre la mayor parte del peso de esta obra. Ella tiene la primera responsabilidad sobre el niño y ha de establecer el fundamento de una educación que lo ayude a desarrollar un carácter fuerte y simétrico. Con frecuencia, meros bebés demuestran una voluntad muy determinada. Si esa voluntad no es dominada por una autoridad más sabia que los deseos indóciles del niño, Satanás se posesiona de la mente y dispone el carácter en armonía con su voluntad. El descuido de la obra de disciplinar y educar hasta que un carácter perverso se ha fortalecido está provocando en los niños un mal gravísimo, pues crecen egoístas, exigentes y antipáticos. La obra de la madre debe comenzar en una edad muy precoz, sin dar a Satanás la oportunidad de dominar la mente y el carácter de sus pequeños. Repriman las primeras manifestaciones del mal.
Padres deben comenzar su primera lección de disciplina cuando sus hijos son aún niños mamantes en sus brazos. Enséñenles a conformar su voluntad a la de ustedes. Esto puede hacerse con serenidad y firmeza. Los padres deben ejercer un dominio perfecto sobre su propio genio y con mansedumbre, aunque con firmeza, doblegar la voluntad del niño hasta que no espere otra cosa sino el deber de ceder a sus deseos. Los padres no empiezan a tiempo, no subyugan la primera manifestación de mal genio del niño, y éste nutre una terquedad que aumentará con el crecimiento y se fortalecerá a medida que él mismo adquiera fuerza. ¿Son demasiado jóvenes para ser castigados? Elí no administró su casa de acuerdo con los reglamentos que Dios dio para el gobierno de la familia. Siguió su propio juicio. El padre indulgente pasó por alto las faltas y los pecados de sus hijos en su niñez, lisonjeándose de que después de algún tiempo, al crecer, abandonarían sus tendencias impías. Muchos están cometiendo ahora un error semejante. Creen conocer una manera mejor de educar a sus hijos que la indicada por Dios en su palabra. Fomentan tendencias malas en ellos y se excusan diciendo: son demasiado jóvenes para ser castigados. Esperemos que sean mayores y se pueda razonar con ellos. En esta forma se permite que los malos hábitos se fortalezcan hasta convertirse en una segunda naturaleza. Los niños crecen sin freno, con rasgo de carácter que será una maldición para ellos durante toda su vida y que propenderán a reproducirse en otros. No hay maldición más grande en una casa que la de permitir a los niños que hagan su propia voluntad. Cuando los padres acceden a todos los deseos de sus hijos y les permiten participar en cosas que reconocen perjudiciales, los hijos pierden pronto todo respeto por sus padres, toda consideración por la autoridad de Dios o del hombre, y son llevados cautivos de la voluntad de Satanás. Colóquese en primer lugar la educación en el hogar. Muchos señalan a los hijos de los pastores, de los maestros y de otros hombres de elevada reputación por su sabiduría y piedad, y dicen que si esos hombres, con todas sus ventajas, fracasan en el gobierno de su familia, los que son menos favorecidos no pueden tener esperanza de tener éxito. La pregunta que debe dilucidarse es esta: ¿esos hombres han dado a sus hijos lo que les corresponde por derecho? Un buen ejemplo, instrucción fiel y adecuada restricción. El descuido de esos puntos esenciales es lo que hace que tales padres proporcionen a la sociedad hijos que no están bien equilibrados en su mente, impacientes ante la restricción e ignorantes de los deberes de la vida práctica. En esto hacen al mundo un daño que sobrepuja todo el bien realizado por sus labores. Esos hijos transmiten su propia perversidad de carácter como una herencia a sus descendientes, y al mismo tiempo su mal ejemplo e influencia corrompen a la sociedad y trastornan a la iglesia. No podemos pensar que hombre alguno, no importa cuán grande sea su habilidad y utilidad, sirva mejor a Dios o al mundo,
mientras dedique su tiempo a otro propósito, descuidando a sus propios hijos. Se promete la cooperación celestial. Dios bendecirá una disciplina justa y correcta. Pero Cristo dice, sin mí nada podéis hacer. Los seres celestiales no pueden cooperar con los padres y las madres que descuidan la educación de sus hijos, permitiendo que Satanás maneje esa maquinaria infantil, esa mente juvenil, como un instrumento mediante el cual puede obrar para contrarrestar la acción del Espíritu Santo. Capítulo 43. La disciplina en el hogar. Familias bien ordenadas y bien disciplinadas. El deber de los que pretenden ser cristianos es presentar ante el mundo familias bien ordenadas y bien disciplinadas, familias que demuestren el poder del verdadero cristianismo. No es fácil educar y preparar a los hijos sabiamente. Se levantarán dificultades cuando los padres traten de mantener el juicio y el temor de Dios delante de ellos. Los hijos revelarán la perversidad albergada en su corazón. Muestran amor por la necedad y la independencia, y odio por la restricción y la disciplina. Practican el engaño y expresan falsedades. Demasiados padres, en vez de castigar a sus hijos por esas faltas, se ciegan con el fin de no ver debajo de la superficie ni discernir el verdadero significado de estas cosas. Por lo tanto, los hijos continúan en sus prácticas engañosas, formando caracteres que Dios no puede aprobar. La norma fijada por la palabra de Dios es puesta a un lado por los padres a los que no les gusta la camisa de fuerza, como algunos la llaman, para emplearla en la educación de sus hijos. Muchos padres tienen un disgusto arraigado en contra de los santos principios de la palabra de Dios, porque esos principios colocan demasiada responsabilidad sobre ellos. Pero la cuenta inevitable que los padres y todos están obligados a pagar muestra que los caminos de Dios son los mejores y que el único sendero de seguridad y felicidad se halla en la obediencia a su voluntad. La restricción de los hijos no es una tarea fácil. Dentro del actual estado de cosas de la sociedad, no es una tarea fácil que los padres restrinjan a sus hijos y los instruyan de acuerdo con los principios bíblicos. Cuando educan a sus hijos en armonía con los preceptos de la palabra de Dios y, como el Abraham de la antigüedad, guían a su casa tras sí, los hijos piensan que sus padres son exagerados e innecesariamente exigentes. Falsas ideas respecto a la restricción. Padres, si quieren la bendición de Dios, procedan como procedió Abraham. Repriman el mal y fomenten el bien. Será necesario dar algunas órdenes en lugar de consultar las inclinaciones y gustos de los hijos. Dejar a un niño que siga sus impulsos naturales es permitirle que su carácter se deteriore y se haga eficiente en el mal. Los padres sabios no dirán a sus hijos, sigue tu propia elección, ve a donde quieras y haz lo que quieras. Sino dirán, escucha la instrucción del Señor, con el fin de que no se eche a perder la belleza de la vida del hogar, deben hacerse y aplicarse reglas sabias en él. ¿Por qué pereció la familia de Acán?
¿Han pensado por qué fueron sometidos al castigo de Dios todos los que estaban relacionados con Acán? Porque no habían sido preparados y educados de acuerdo con las direcciones dadas en la gran norma de la ley de Dios. Los padres de Acán lo habían educado en tal forma que se sentía libre para desobedecer la palabra del Señor. Los principios inculcados en su vida lo indujeron a tratar a sus hijos en tal forma que ellos también se corrompieron. La mente actúa sobre otra mente y recibe su influencia. Y el castigo que incluyó a los familiares de Acán revela el hecho de que todos estaban implicados en la transgresión. El ciego afecto paternal es el mayor obstáculo en la enseñanza. El pecado de la negligencia paterna es casi universal. Con demasiada frecuencia existe un ciego afecto hacia los que están relacionados con nosotros por vínculos naturales. Ese afecto se lleva al extremo. No está equilibrado por la sabiduría ni por el temor de Dios. El ciego afecto paterno es el mayor obstáculo en el sendero de la debida educación de los hijos. Impide la disciplina y la educación que requiere el Señor. A raíz de este afecto, a veces los padres parecen estar desprovistos de razón. Es como las tiernas misericordias de los impíos, cruelmente disfrazadas con el atavío de un falso amor. Esta peligrosa contracorriente es la que lleva a los hijos a la ruina. Los padres están en constante peligro de fomentar los afectos naturales a expensas de la obediencia a la ley de Dios. Para agradar a sus hijos, muchos padres permiten lo que Dios prohíbe. Los padres son responsables por lo que sus hijos podrían haber sido. Si el padre y la madre, como maestros del hogar, permiten que sus hijos dominen la situación y se descarríen, son responsables por lo que esos hijos podrían haber sido de otra manera. Los que siguen sus propias inclinaciones en su afecto ciego por sus hijos y permitiéndoles que satisfagan sus deseos egoístas, no les hacen sentir el peso de la autoridad de Dios para reprender el pecado y corregir el mal. Ponen de manifiesto que honran a sus hijos impíos más que a Dios. Sienten más anhelo por escudar la reputación de ellos por glorificar a Dios. Y tienen más deseo de complacer a sus hijos que agradar al Señor. Los que no tienen suficiente valor para reprender el mal, o que por indolencia o falta de interés no hacen esfuerzos fervientes para purificar la familia o la iglesia de Dios, son considerados responsables del mal que resulte de su descuido del deber. Somos tan responsables de los males que hubiéramos podido impedir en otros por el ejercicio de la autoridad paterna o pastoral, como si hubiésemos cometido los tales hechos nosotros mismos. Se debe ser imparcial. Es muy natural que haya favoritismo en los padres respecto a sus hijos, especialmente si los padres creen que ellos mismos poseen una capacidad superior. Considerarán que sus hijos son superiores a otros niños. Por lo tanto, mucho de lo que censurarían severamente en otros lo pasan por alto en sus hijos como una muestra de inteligencia. Si bien es cierto que esta parcialidad es natural, no es justa ni cristiana. Se hace un gran daño a nuestros hijos cuando les permitimos
que sus faltas no sean corregidas. No consientan el mal. Se debería explicar que el gobierno de Dios no reconoce transigencias con el mal. Ni en el hogar, ni en la escuela se debería tolerar la desobediencia. Ningún padre ni maestro que desee sinceramente el bienestar de los que están a su cuidado transigirá con la voluntad terca que desafíe a la autoridad o recurra al subterfugio o la evasiva con el fin de esquivar la obediencia. No es el amor, sino el sentimentalismo el que se complace con el mal. Trata de obtener obediencia por medio de ruegos o sobornos y finalmente acepta algún sustituto en vez de lo que exigía. Existe hoy en muchísimas familias mucha complacencia propia y desobediencia que pasan sin ser corregidas. O por el contrario, se manifiesta un espíritu despótico que crea los peores males en el carácter de los hijos. Los padres los corrigen a veces con tal desconsideración que les amargan la vida y los hijos pierden el respeto por sus padres y hermanos. Los padres no comprenden los principios correctos. Apena el corazón ver la necedad de los padres en el ejercicio de la autoridad que Dios les ha dado. Hombres que en todo lo demás son consecuentes e inteligentes, fracasan en la comprensión de los principios que debieran emplear en la educación de sus hijos pequeños. No les dan la instrucción correcta en el momento cuando un ejemplo piadoso y una firme decisión son indispensables para guiar correctamente la mente inexperta que ignora las influencias engañosas y peligrosas a las que tendrá que hacer frente por doquiera. El mayor sufrimiento ha sobrevenido a la familia humana porque los padres se han apartado del plan divino para seguir su propio criterio y sus ideas imperfectas. Muchos padres obedecen a sus impulsos. Se olvidan que el bien presente y futuro de sus hijos requiere disciplina inteligente. Dios no acepta excusas. Con demasiada frecuencia se crea un estado de rebelión en el corazón de los hijos por causa de la disciplina errónea de los padres, cuando los hijos habrían formado buenos y armoniosos caracteres si se hubiera seguido un curso de acción adecuado. Mientras los padres tengan la facultad de disciplinar, educar y preparar a sus hijos, ejerzan esa facultad para Dios. Él les requiere una obediencia pura, impecable y recta. No tolerará ninguna otra cosa. No excusará la mala dirección de los hijos. Hay que vencer el espíritu natural de obstinación. Algunos niños son naturalmente más obstinados que otros y no aceptan la disciplina y en consecuencia se vuelven muy antipáticos y desagradables. Si la madre no tiene suficiente visión para tratar con este aspecto del carácter, se formará un estado de cosas muy desgraciado, pues tales niños seguirán sus caprichos para su propia destrucción. Pero cuán terrible es que un niño fomente un espíritu de obstinación, no solo en la niñez, sino en años de mayor madurez. Y a raíz de una falta de comprensión en la niñez, alimente amargura y maldad en la edad adulta hacia la madre que no supo dirigir a sus hijos. Nunca decir a un niño, no puedo tolerarte. Nunca digan a sus hijos,
no puedo tolerarte. Mientras tengamos acceso al trono de Dios, como padre deberíamos avergonzarnos de pronunciar tales palabras. Clamen a Jesús y Él les ayudará a conducir a sus pequeños a Dios. Debe estudiarse diligentemente el manejo de la familia. He oído a algunas madres que decían que no tenían la habilidad para dirigir que tienen otras, que es un talento que no poseen. Las que comprenden su deficiencia en esto debieran estudiar muy diligentemente el tema de la dirección de la familia. Y sin embargo, las más valiosas sugerencias de otras no debieran ser adoptadas impensadamente y sin discriminación. Quizá no se adapten igualmente a las circunstancias de cada madre, o a la disposición o el temperamento peculiares de cada hijo de la familia. Estudie la madre cuidadosamente la experiencia de otras. Note la diferencia entre sus métodos y los de ella, y pruebe cuidadosamente los que puedan ser de verdadero valor. Si una clase de disciplina no produce los resultados deseados, inténtese otro plan y obsérvense cuidadosamente los resultados. Las madres, más que otras personas, deberían acostumbrarse a reflexionar e investigar. Si perseveran en esto, hallarán que están adquiriendo la facultad que pensaban que no tenían, que están aprendiendo a formar correctamente el carácter de sus hijos. El resultado de la labor y el pensamiento dados a esta obra se verá en la obediencia de los hijos, en su sencillez, su modestia y pureza. Y esto recompensará ricamente todo esfuerzo realizado. Los padres deben unirse en la disciplina. La madre siempre debería tener la cooperación del padre en sus esfuerzos para establecer el fundamento de un buen carácter cristiano en sus hijos. Un padre excesivamente cariñoso no debería cerrar los ojos a las faltas de sus hijos porque le resulte desagradable corregirlos. Debieran inculcarse en la mente de los niños los principios correctos. Si los padres se unen en esta obra de disciplina, los niños entenderán lo que se requiere de ellos. Pero si el padre, por palabra o apariencia, muestra que no aprueba la disciplina que da la madre, si cree que ella es demasiado estricta y piensa que él debe compensar la rigurosidad con mimos y condescendencias, se arruinarán los hijos. Los padres complacientes recurrirán a engaños y los hijos pronto sabrán que pueden hacer lo que les plazca. Los padres que cometen este pecado contra sus hijos son responsables por la pérdida de sus almas. Influencia combinada de afecto y autoridad. Irradie del carácter de ustedes la luz de la gracia celestial para que haya luz de sol en el hogar. Haya paz, palabras agradables y semblantes alegres. Esto no es afecto ciego, no es esa ternura que fomenta el pecado por causa de una necia indulgencia y que es la mismísima crueldad. No es ese falso amor que permite que los hijos gobiernen y conviertan a sus padres en esclavos de sus caprichos.
No debería haber parcialidad paterna ni opresión. La influencia combinada de afecto y autoridad dará el molde adecuado a la familia. Represéntese el carácter de Dios en la disciplina. Sean firmes, sean decididos en poner en práctica la instrucción de la Biblia, pero libérense de toda pasión. Recuerden que cuando son ásperos e irrazonables ante sus pequeños, les enseñan a hacer lo mismo. Dios les requiere que eduquen a sus hijos, usando en su disciplina toda la táctica de un sabio maestro que está regido por Dios. Si el poder de Dios que convierte se ejerce en el hogar, ustedes mismos aprenderán constantemente. Representarán el carácter de Cristo y sus esfuerzos en este sentido agradarán a Dios. Nunca descuiden la obra que debiera hacerse para los miembros menores de la familia del Señor. Padres, ustedes son la luz de su hogar. Brille pues su luz en forma de palabras amables, en sedantes tonos de voz. Quiten de ellas todo aguijón mediante la oración a Dios en procura de dominio propio. Y los ángeles estarán en su hogar, pues ellos observarán su luz. La disciplina que den a sus hijos proseguirá en forma de corrientes fuertes y claras, que llegan hasta el mundo saliendo de su hogar correctamente conducido. No haya desviación de los principios correctos. Antiguamente, la autoridad paterna era respetada. Los hijos estaban entonces sujetos a sus padres y los temían y reverenciaban. Pero en estos últimos días el orden ha sido invertido. Algunos padres están sujetos a sus hijos, temen contrariar su voluntad y por lo tanto ceden a lo que les exigen. Pero mientras que los hijos estén bajo el techo de sus padres y dependan de ellos, deben estar sujetos a su voluntad. Los padres deben obrar con decisión, requiriendo que se acate lo que ellos consideran correcto. Tómense medidas extremas si la desobediencia obstinada no es reprimida. Algunos padres indulgentes que aman la comodidad temen ejercer una autoridad sana sobre sus hijos indisciplinados para que ellos no huyan del hogar. Sería mejor que algunos hicieran eso antes que permanecer en el hogar viviendo a expensas de la generosidad de sus padres y al mismo tiempo hollando toda autoridad, tanto humana como divina. Sería muy provechoso que tales hijos tuvieran la plena independencia que se imaginan que es tan deseable, que aprendieran que es necesario esforzarse para vivir. Digan los padres al muchacho que amenaza con escaparse del hogar: hijo mío, si estás determinado a irte del hogar antes que someterte a reglas justas y debidas, no te lo impediremos. Si piensas que el mundo es más amistoso que los padres que te han cuidado desde la infancia, deberás descubrir tu error por ti mismo. Serás bienvenido cuando desees volver a la casa de tu padre para ser sometido a su autoridad. Las obligaciones son mutuas. Al paso que tú tienes alimento, vestido y cuidado paternal, a tu vez estás en la obligación de someterte a las reglas del hogar y a la sana disciplina. Mi casa no puede ser mancillada con el hedor del tabaco,
con palabras viles o embriaguez. Deseo que los ángeles de Dios estén en mi hogar. Si estás plenamente determinado a servir a Satanás, mejor estarás con aquellos cuya compañía amas de lo que estarías en tu hogar. Un proceder tal frenaría la degradación de millares, pero con demasiada frecuencia los hijos saben que pueden hacer lo peor y sin embargo una madre poco prudente intercederá por ellos y ocultará sus transgresiones. Más de un hijo rebelde se jacta porque sus padres no han tenido valor para reprimirlo. No lo fuerzan a obedecer. Tales padres fomentan en sus hijos la disipación y están deshonrando a Dios por su necia indulgencia. Son estos jóvenes rebeldes y corruptos los que constituyen el elemento más difícil de dominar en las escuelas y los colegios. No se cansen en el bien hacer. La obra de los padres es continua. No debiera cumplirse vigorosamente un día para descuidarse al siguiente. Muchos están listos para comenzar la obra, pero no están dispuestos a perseverar en ella. Anhelan grandes cosas hacer, algún gran sacrificio, pero se retraen del cuidado incesante y del esfuerzo en las cosas pequeñas de la vida diaria. El continuo podar y educar las tendencias torcidas, la obra de dar instrucción especial, reprochar o animar, poco a poco, tal como fuere necesario. Quieren que sus hijos corrijan sus errores y formen caracteres correctos de golpe, alcanzando la cima de un salto, y no mediante pasos sucesivos, y se descorazonan, porque sus esperanzas no se realizan inmediatamente. Anímense tales personas al recordar las palabras del apóstol. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Puede suceder que los niños observadores del sábado se impacienten por las restricciones y piensen que sus padres son demasiado estrictos. Y hasta puede suceder que se susciten en sus corazones sentimientos duros y lleguen a alimentar pensamientos de descontento y pesar contra los que obran para su bien presente, futuro y eterno. Pero si llegan a vivir algunos años más, bendecirán a sus padres por el cuidado estricto y la vigilancia fiel que ejercieron sobre ellos en sus años de inexperiencia. Lean admoniciones de la palabra de Dios. Cuando yerran los niños, los padres deberían darse tiempo para leerles tiernamente de la palabra de Dios aquellas admoniciones que sean especialmente aplicables a su caso. Cuando son probados, tentados o desanimados, cítenles las preciosas palabras de consuelo y guíenlos suavemente a depositar su confianza en Jesús. Así se podrá dirigir la mente juvenil a lo que es puro y ennoblecedor. Y a medida que los grandes problemas de la vida y el trato de Dios con la raza humana se despliegan ante el entendimiento, se ejercitan las facultades del razonamiento y también el juicio, al paso que se imprimen en el corazón las lecciones de la verdad divina. Así los padres pueden modelar diariamente el carácter de sus hijos, con el fin de que puedan ser aptos para la vida futura. Capítulo 44. La administración de la disciplina correctiva. Pidan que el Señor venga y dirija. Demanden obediencia en su familia. Pero al hacer esto, busquen al Señor con sus hijos y pídanle que venga
y dirija. Sus hijos quizá hayan hecho algo que demande castigo, pero si los tratan con el Espíritu de Cristo, los brazos de ellos ceñirán el cuello de ustedes, se humillarán delante del Señor y reconocerán su error. Eso es suficiente. Entonces no necesitan castigo. Agradezcamos al Señor porque ha abierto el camino por el cual podemos llegar hasta cada alma. Si sus hijos son desobedientes, debieran ser corregidos. Antes de corregirlos, pidan a solas al Señor que ablande y suyugue el corazón de sus hijos y que les dé sabiduría para tratarlos. Ni en un solo caso he sabido nunca que haya fracasado este método. No pueden hacer que un hijo comprenda cosas espirituales cuando el corazón está agitado por la pasión. Instruyan pacientemente a los niños. Desde su misma infancia, el Señor quiere que el corazón de los niños les sea dado para su servicio. Mientras son demasiado jóvenes para razonar, llámenles la atención de la mejor manera que puedan. Cuando sean mayores, enséñenles por precepto y ejemplo que no pueden tolerar sus deseos erróneos. Instrúyanlos pacientemente. A veces tendrán que ser castigados, pero nunca lo hagan en una forma que sientan que los han castigado con ira. Al hacerlo, solo provocarán un mal mayor. Podrían evitarse muchas diferencias lamentables en el círculo familiar si los padres obedecieran el consejo del Señor en la educación de sus niños. Los padres deben estar bajo la disciplina de Dios. Madres, no importa hasta dónde las irriten sus niños en su ignorancia, no se impacienten. Enséñeles paciente y amorosamente. Sean firmes con ellos. No permitan que los rija Satanás. Disciplínenlos solo cuando ustedes estén bajo la disciplina de Dios. Cristo vencerá en las vidas de sus hijos si aprenden de aquel que es manso y humilde, puro e inmaculado. Si tratan de gobernar sin ejercer dominio propio, sin sistema, pensamiento ni oración, cosecharán amargas consecuencias. Nunca corrijan con ira. Deben corregir a sus niños con amor. No permitan que hagan lo que les plazca hasta que ustedes se enojen y entonces lo castiguen. Una corrección tal solo ayuda al mal en vez de corregirlo. Manifestar ira hacia un niño que se equivoca es aumentar el mal. Eso despierta las peores pasiones en el niño y lo induce a creer que no se preocupan por él. Razona consigo mismo que no podrían tratarlo así si ustedes tuvieran interés en él. ¿Y ustedes piensan que Dios no sabe la forma en que son corregidos esos niños? Sabe, y sabe también lo que podrían ser los benditos resultados si la obra de corrección se hiciera en una forma que conquistara en vez de repeler. Les suplico, no corrijan a sus niños con ira. Ese es el tiempo por excelencia cuando deben actuar con humildad, paciencia y oración.
Entonces es cuando deben arrodillarse con los niños y pedir el perdón del Señor. Procuren ganarlos para Cristo, manifestándoles bondad y amor, y verán que un poder mayor que el de la tierra está cooperando en sus esfuerzos. Cuando estén obligados a corregir a un niño, no eleven el tono de la voz, no pierdan su dominio propio. El padre que da rienda suelta a su ira cuando corrige a un niño, comete más falta que éste. Renegar y regañar nunca ayudan. Las palabras ásperas y enojadas no son de origen celestial. Renegar y regañar nunca ayudan. Por el contrario, despiertan los peores sentimientos en el corazón humano. Cuando sus niños proceden mal y están llenos de rebeldía, y ustedes se sientan tentados a hablar y a actuar ásperamente, esperen antes de corregirlos. Denles una oportunidad de pensar y serenen su propio ánimo. Al tratar bondadosa y tiernamente a sus niños, recibirán la bendición del Señor. Y piensan que en el día del juicio de Dios habrá alguien que se lamente de haber sido paciente y bondadoso con sus niños. El nerviosismo no es excusa para la impaciencia. A veces, los padres disculpan su propia mala conducta con la excusa de que no se sienten bien. Están nerviosos y piensan que no pueden ser pacientes ni serenos, ni hablar de una manera agradable. En esto se engañan y agradan a Satanás, quien se regocija de que ellos no consideran la gracia de Dios como suficiente para vencer las flaquezas naturales. Ellos pueden y deben dominarse a sí mismos en toda ocasión. Dios se lo exige. A veces, cuando están fatigados por el trabajo u oprimidos por las preocupaciones, los padres no mantienen un espíritu tranquilo, sino que manifiestan una falta de tolerancia que desagrada a Dios y ensombrece a la familia. Padres, cuando se sientan enojados, no deben cometer el gran pecado de envenenar a toda la familia con esa irritabilidad peligrosa. En tales oportunidades, vigílense doblemente y resuelvan que solo saldrán de sus labios palabras amables y animadoras. Al ejercer así el dominio propio, se fortalecerán. Su sistema nervioso no será tan sensible. Jesús conoce nuestras debilidades y Él mismo ha compartido nuestras vicisitudes en todas las cosas, menos en el pecado. Por lo tanto, ha preparado un camino adecuado para nuestra fortaleza y capacidad. A veces, que todo va mal en el círculo familiar. Hay mal humor por doquiera y todos parecen muy desdichados y tristes. Los padres echan la culpa a sus pobres hijos y piensan que son muy desobedientes e indisciplinados, los peores hijos del mundo, cuando la causa de la alteración está en ellos mismos. Dios les requiere que ejerzan dominio propio. Deberían comprender que cuando se entregan a la impaciencia y al enojo, hacen sufrir
a otros. Los que los rodean son afectados por el espíritu que manifiestan y a su vez expresan el mismo espíritu. El mal aumenta. A veces hay poder en el silencio. Los que desean dominar a otros deben primero dominarse a sí mismos. Cuando un padre o maestro se impacienta y corre peligro de hablar imprudentemente, guarde silencio. En el silencio hay un poder maravilloso. Den pocas órdenes, luego exijan obediencia. Sean cuidadosas las madres de no dar órdenes innecesarias para exhibir su autoridad ante otros. Den pocas órdenes, pero vean que sean obedecidas. Al disciplinar a sus niños, no los desliguen de lo que les han requerido que hagan. No estén con la mente tan ocupada en otras cosas al punto de que caigan en el descuido. Y no se cansen de su vigilancia, porque sus niños olvidan y hacen lo que les han prohibido hacer. En todas sus órdenes, procuren conseguir el mayor bien de sus niños y luego vean que esas órdenes se cumplan. Su energía y decisión deben ser inmutables y, sin embargo, siempre sometidas al Espíritu de Cristo. El trato con un niño negligente. Cuando piden a su hijo que haga alguna cosa y él contesta, sí la haré, y luego no cumple su palabra, no deben dejar el asunto así. Deben hacer que su hijo dé cuenta de su negligencia. Si lo pasan por alto sin llamarle la atención, educan a su hijo en hábitos de negligencia e infidelidad. Dios ha asignado una mayordomía a cada hijo. Los hijos han de obedecer a sus padres, han de ayudar a llevar las cargas y responsabilidades del hogar. Y cuando descuidan la obra asignada, debiera llamárselos a cuentas y requerirse que las realicen. Los resultados de la disciplina apresurada y espasmódica. Cuando los niños han cometido una falta, ellos mismos están convictos de su pecado y se sienten humillados y desasosegados. Reprenderlos frecuentemente por sus faltas dará como resultado hacerlos tercos y enconados. Como potros indómitos, parecieran determinados a crear dificultades, y las reprimendas no les harán bien. Los padres deberían buscar la forma de dirigir la mente de ellos hacia otros canales. Pero la dificultad estriba en que los padres no son uniformes en su trato, sino que proceden más por impulso que por principio. Se dejan arrebatar por la pasión y no dan a sus hijos el ejemplo que debieran dar los padres cristianos. Un día pasan por alto las faltas de sus hijos y al día siguiente no manifiestan paciencia ni dominio propio. No observan la orden del Señor de hacer justicia y juicio. Con frecuencia son más culpables que sus hijos. Algunos niños pronto olvidan algo malo que les hayan hecho sus padres, pero otros que tienen diferente mentalidad no pueden olvidar un castigo severo e injusto que no merecían. Así se les daña el alma y confunde la mente. La madre pierde sus oportunidades de inculcar los debidos principios en la mente del hijo, porque ella no mantuvo el dominio propio
ni manifestó un proceder bien equilibrado en su actitud y en sus palabras. Sean tan calmos y estén tan exentos de ira que queden convencidos de que los aman aunque los castiguen. A veces la persuasión es mejor que el castigo. He sentido un interés tan profundo en esta clase de obra que he adoptado a algunos niños con el fin de que pudieran ser educados correctamente. En vez de castigarlos cuando cometían faltas, los persuadía a hacer lo correcto. Una niñita había tomado el hábito de arrojarse al piso si no se le permitía hacer lo que quería. Le dije: si no te enojas una vez hoy, tu tío Juan y yo te llevaremos en el vehículo y pasaremos un día feliz en el campo. Pero si te tiras al piso, una sola vez perderás tu derecho a esa diversión. En esa forma, yo trabajaba para esos niños y ahora me siento agradecida de haber hecho esa obra. Traten con el mal pronta, sabia y firmemente. La desobediencia debe ser castigada. Los males deben ser corregidos. La iniquidad que está ligada en el corazón de un chico debe ser afrontada y vencida por padres y maestros. Debe tratarse el mal pronta y sabiamente, con firmeza y decisión. El odio a las restricciones, el amor a la complacencia propia, la indiferencia por las cosas eternas, deben tratarse con cuidado. A menos que se desarraigue el mal, el alma se perderá. Y más que eso, el que se entrega para seguir la senda de Satanás procura constantemente seducir a otros. Desde su más temprana edad deberíamos tratar de reprimir en nuestros hijos el espíritu del mundo. A veces es necesaria la vara. La madre puede preguntarse: ¿no habré de castigar nunca a mi hijo? Puede ser que los azotes sean necesarios cuando los demás recursos fracasen. Sin embargo, no debe usar la vara si es posible evitarlo. Pero si las correcciones más benignas resultan insuficientes, el castigo para hacer volver al niño en sí debe ser administrado con amor. Frecuentemente, una sola corrección de esta naturaleza bastará para toda la vida, pues demostrará al niño que él no tiene en sus manos las riendas del dominio. Y cuando este paso llega a ser necesario, se le debe inculcar seriamente al niño el pensamiento de que se le administra el castigo no para la satisfacción de los padres ni como acto de arbitraria autoridad, sino para su propio beneficio. Debe enseñársele que todo defecto no corregido le ocasionará desgracia y desagradará a Dios. Bajo esa disciplina, los niños hallarán su mayor felicidad en someter su voluntad a la voluntad de su Padre Celestial. Como el último recurso. Muchas veces encontrarán que si razonan con ellos bondadosamente, no necesitarán ser azotados. Y un trato tal los inducirá a tener confianza en ustedes. Los convertirán en sus confidentes. Vendrán a ustedes y dirán: me porté mal hoy, en tal momento, y quiero que me perdones y pidas a Dios que me perdone. He pasado por escenas como esta y por lo tanto yo sé.
estoy agradecida de que tuve valor de tratarlos con firmeza cuando se equivocaban, de orar con ellos y mantener las normas de la palabra de Dios delante de ellos. Estoy contenta de haberles presentado las promesas para los vencedores y las recompensas ofrecidas a los que son fieles. Nunca den un golpe con ira. Nunca den a su hijo un golpe con ira, a menos que quieran que aprendan a pelear y a reñir. Como padres, están en el lugar de Dios para sus hijos y deben estar en guardia. Quizá tengan que castigar con la vara. Esto a veces es esencial, pero pospongan cualquier arreglo de la dificultad hasta que hayan resuelto el caso con ustedes mismos. Pregúntense, ¿he sometido mi conducta y mi voluntad a Dios? ¿Me he colocado donde Dios pueda manejarme, de modo que tenga sabiduría, paciencia, bondad y amor en mi trato con los elementos refractarios del hogar? Advertencia a un padre de genio rápido. Hermano, ¿ha considerado usted lo que es un niño y a dónde va? Sus hijos son los miembros más jóvenes de la familia del Señor. Hermanos y hermanas, confiados a su cuidado por su Padre Celestial para que usted los prepare y eduque para el cielo. Cuando usted los trata ásperamente, como lo ha hecho con frecuencia, ¿tiene usted en cuenta que Dios lo hará responsable por ese trato? No debería tratar así a sus hijos tan ásperamente. Un niño no es un caballo ni un perro a quien le dé órdenes de acuerdo con su voluntad imperiosa o que sea regido en todas las circunstancias con un palo o un látigo, o mediante golpes dados con la mano. Algunos niños son de un temperamento tan malo que es necesario que se los castigue físicamente, pero muchísimos casos se empeoran mucho con esta clase de disciplina. Nunca levante la mano para darle un golpe a menos que, con clara conciencia, usted pueda inclinarse delante de Dios y pedir su bendición sobre la disciplina que está por aplicar. Fomente el amor en el corazón de sus hijos. Presente delante de ellos motivos elevados y correctos que induzcan al dominio propio. No les dé la impresión de que deben someterse a un régimen porque así lo determina su voluntad arbitraria, porque usted es fuerte y ellos débiles, porque usted es el padre y ellos los hijos. Si usted quiere arruinar a su familia, continúe gobernándola por la fuerza bruta y resultará así ciertamente. Nunca sacudan a un niño irritado. Los padres no han dado a sus hijos la educación correcta. Frecuentemente manifiestan las mismas imperfecciones que se ven en los hijos. Comen indebidamente, y esto atrae su energía nerviosa para el estómago, y no tienen vitalidad para usarla en otras direcciones. No pueden controlar debidamente a sus hijos por causa de su propia impaciencia, ni pueden enseñarles lo correcto. Quizá los toman ásperamente y le dan un golpe impaciente. He dicho que zamarrear a un niño hará que le entren 2 malos espíritus en vez de sacarle uno. Si un niño está equivocado, zamarrearlo lo empeorará, no lo someterá. Usen primero la razón y la oración. Razonen primero con sus hijos, señálenles claramente sus faltas e impresionenlos con el hecho
de que no solo han pecado contra ustedes, sino contra Dios. Con el corazón lleno de compasión y dolor por sus hijos descarriados, oren con ellos antes de corregirlos. Entonces verán que no los castigan porque los molestan o porque quieren desfogar su mal genio con ellos, sino por un sentimiento de deber para su bien, y los amarán y respetarán. Esa oración puede hacer una impresión tal en su mente que ellos verán que no son irrazonables. Y si los niños ven que no son irrazonables, habrán ganado una gran victoria. Esta es la obra que debe hacerse en el círculo de la familia en estos últimos días. La eficacia de la oración en una crisis disciplinaria. No los amenacen con la ira de Dios si cometen una mala acción, sino preséntenlos en sus oraciones a Cristo. Si son padres cristianos, antes de ocasionar dolor físico a su hijo, revelen el amor que tienen para con sus pequeñuelos que yerran. Mientras se postran delante de Dios con su hijo, presentarán al Redentor, lleno de simpatía, sus propias palabras. Dejad los niños venir y no se lo estorbéis, porque de los tales es el reino de Dios. Esta oración traerá a los ángeles al lado de ustedes. Su hijo no olvidará estos incidentes y la bendición de Dios descansará sobre tal instrucción, guiándolo a Cristo. Cuando los niños comprenden que sus padres están procurando ayudarles, pondrán todas sus energías en la debida dirección. La experiencia personal en la disciplina. Nunca permití que mis hijos pensaran que podían molestarme en su niñez. También crié en mi familia a otros de otras familias, pero nunca permití que esos niños pensaran que podían molestar a su madre. Nunca me permití decir una palabra áspera o impacientarme o enojarme con los niños. Nunca llegaron al punto de provocarme a ira ni una sola vez. Cuando se agitaba mi espíritu o cuando me parecía que iba a perder los estribos, decía: niños, dejemos esto en paz ahora. No diremos nada más de esto ahora. Lo trataremos otra vez antes de acostarnos. Teniendo todo ese tiempo para reflexionar, al anochecer se habían aplacado y yo podía tratarlos muy bien. Hay una forma correcta y una forma equivocada. Nunca levanté la mano a mis hijos antes de hablarles. Y si se quebrantaban y si reconocían su falta, y siempre lo hicieron cuando la presenté delante de ellos y oré con ellos, y si se sometían, siempre lo hicieron cuando yo procedí así, entonces los tenía controlados. Nunca actuaron de otra manera. Cuando oraba con ellos, se quebrantaban por completo, me echaban los brazos al cuello y lloraban. Al corregir a mis hijos, nunca permití que mi voz se alterara en ninguna forma. Cuando advertía que algo andaba mal, esperaba hasta que pasara el calor, y entonces los tomaba por mi cuenta después de que habían tenido la oportunidad de reflexionar y estaban avergonzados. Se avergonzaban si les daba 1 hora o 2 para pensar en estas cosas. Siempre me apartaba y oraba. No les hablaba en ese momento. Después que habían quedado solos por un tiempo, venían a verme por el asunto. Bien les decía, esperemos hasta la noche. Al llegar esa hora, orábamos y entonces le decía que hacían daño a su propia alma y agravaban al Espíritu de Dios,
por su proceder equivocado. Empleen tiempo para orar. Cuando me sentía irritada y tentada a decir palabras que me avergonzarían, me callaba, salía de la habitación y pedía a Dios que me diera paciencia para enseñar a esos niños. Entonces podía volver y hablar con ellos y decirles que no debían proceder mal otra vez. Podemos adoptar una posición tal en este asunto, de modo que no provoquemos a ira a los hijos. Deberíamos hablar bondadosa y pacientemente, recordando siempre cuán extraviados somos y cómo queremos ser tratados por nuestro Padre Celestial. Estas son las lecciones que deben aprender los padres, y cuando los hayan aprendido, serán los mejores alumnos de la escuela de Cristo, y sus hijos serán los mejores hijos. En esta forma, pueden enseñarles el respeto de Dios y la observancia de su ley, porque tendrán un excelente dominio sobre ellos, y al hacer esto, los están educando para que en la sociedad sean niños que serán una bendición para los que los rodean. Los están preparando para ser colaboradores con Dios. El gozo puede seguir al dolor de la disciplina. El verdadero modo de habérselas con las pruebas no consiste en tratar de escapar a ellas, sino en transformarlas. Esto se aplica a toda disciplina, tanto a la de los primeros años como a la de los últimos. El descuido de la oración temprana del niño y el consecuente fortalecimiento de las malas tendencias dificulta su educación ulterior, y es causa de que la disciplina sea, con demasiada frecuencia, un proceso penoso. Ha de ser penosa para la naturaleza baja, pues se opone a los deseos y las inclinaciones naturales, pero puede olvidarse el dolor en vista de un gozo superior. Enséñese al niño y al joven que todo error, toda falta, toda dificultad vencida llega a ser un peldaño hacia las cosas mejores y más elevadas. Por medio de tales vicisitudes han logrado éxito todos los que han hecho de la vida algo digno de ser vivido. Sigan la divina guía del viajero. Los padres que quieran educar a sus hijos debidamente necesitan sabiduría celestial, con el fin de proceder juiciosamente en todo lo que atañe a la disciplina del hogar. La Biblia es una guía en la orientación de los hijos. Si los padres lo desean, aquí pueden encontrar un curso señalado para la educación y preparación de sus hijos, con el fin de que no cometan desatinos. Cuando se sigue esta guía del viajero, los padres, en vez de conceder complacencia ilimitada a sus hijos, usarán con más frecuencia la vara de la corrección. En vez de estar ciegos a sus faltas, su temperamento perverso y atentos únicamente a sus virtudes, tendrán un discernimiento claro y contemplarán esas cosas a la luz de la Biblia. Sabrán que deben encauzar a sus hijos por el camino correcto. Dios no puede llevar rebeldes a su reino. Por lo tanto, la obediencia a sus mandamientos es puesta como un requisito especial. Los padres debieran enseñar diligentemente a sus hijos lo que dice el Señor. Entonces Dios mostrará a los ángeles y a los hombres que levantará una salvaguardia en torno de su pueblo. La parte de ustedes y la parte de Dios. Padres, cuando hayan cumplido fielmente su deber, hasta lo máximo de su capacidad, podrán pedir con fe al Señor que haga por sus hijos lo que no pueden hacer ustedes. Después de haber cumplido
fielmente con su deber para sus hijos, llévenlos a Dios y pídanle que les ayude. Díganle que han hecho su parte y luego con fe pidan a Dios que haga su parte. Lo que no pueden hacer, pídanle que moriguere su carácter, que los haga suaves y corteses mediante su Santo Espíritu. Oirá su oración, con amor responderá a sus plegarias. Mediante su palabra les ordena corregir a sus hijos. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza. Y la palabra de Dios ha de ser obedecida en estas cosas. Capítulo 45. Con amor y firmeza. 2 caminos y su fin. Hay 2 formas de tratar a los niños, completamente diferentes en su principio y resultados. La fidelidad y el amor, unidos con la sabiduría y la firmeza, de acuerdo con las enseñanzas de la palabra de Dios, proporcionarán felicidad en esta vida y en la venidera. El descuido del deber, la complacencia necia, la negligencia en restringir o corregir las necedades de la juventud darán como resultado la desgracia y la ruina final de los hijos y el desengaño y la angustia de los padres. El amor tiene un hermano gemelo que es el deber. El amor y el deber se encuentran lado a lado. El amor puesto en ejercicio mientras se descuida el deber hará a los hijos testarudos, obstinados, perversos, egoístas y desobedientes. Si se emplea el severo deber solo, sin que el amor lo suavice y lo domine, tendrá un resultado similar. El deber y el amor deben fusionarse con el fin de que los niños sean debidamente disciplinados. Las faltas no corregidas provocan la desgracia. Siempre que parezca necesario negar los deseos u oponerse a la voluntad de un hijo, debería impresionárselo seriamente con el pensamiento de que no se hace para la complacencia de los padres ni para ejercer una autoridad arbitraria, sino para su propio bien. Debiera enseñársele que cada falta no corregida le acarreará desgracia y desagradará a Dios. Bajo una disciplina tal, los hijos encontrarán su mayor felicidad en someter su voluntad a la voluntad de su Padre Celestial. Los jóvenes que siguen sus propios impulsos e inclinaciones no pueden tener verdadera felicidad en esta vida y al fin perderán la vida eterna. La bondad debe ser la ley del hogar. El método de gobernar que tiene Dios es un ejemplo de cómo se ha de educar a los niños. No hay opresión en el servicio del Señor, y no ha de haber opresión en el hogar ni en la escuela. Sin embargo, ni los padres ni los maestros deben permitir que se desprecie su palabra y no se le preste atención. Si ellos no corrigen a los niños por haber hecho mal, Dios los tendrá por responsables de su negligencia. Pero no deben abusar de la censura. Sea la bondad la ley del hogar y de la escuela. Enséñese a los niños a guardar la ley de Dios y por una influencia firme y amante, apárteselos del mal. Tengan consideración
por la ignorancia pueril. Padres y madres, en el hogar deben representar el carácter de Dios. Han de requerir obediencia, no con una tormenta de palabras, sino en una forma bondadosa y amante. Deben estar tan llenos de compasión que sus hijos sean atraídos a ustedes. Sean amables en el hogar. Restrinjan cada palabra que pudiera despertar una mala reacción. La orden divina es: padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Recuerden que sus hijos son jóvenes en años y experiencia. Al dirigirlos y disciplinarlos, sean firmes, pero también bondadosos. Los hijos no siempre disciernen lo correcto de lo erróneo, y cuando se equivocan, con frecuencia son tratados ásperamente en vez de ser instruidos bondadosamente. En la palabra de Dios no se autoriza la severidad paterna ni la opresión, así como tampoco la desobediencia filial. En la vida familiar y en el gobierno de las naciones, la ley de Dios fluye de un corazón de infinito amor. Simpatía por un niño no promisorio. Los padres necesitan tratar a sus hijos descarriados con la sabiduría de Cristo. Los no promisorios necesitan mayor paciencia y bondad, la más tierna simpatía. Pero muchos padres revelan un espíritu frío y cruel, que nunca inducirá a los descarriados al arrepentimiento. Sea suavizado el corazón de los padres por la gracia de Cristo, y su amor llegará al corazón. La regla del Salvador: como quisiereis que los hombres hicieren con vosotros, haced vosotros también de la misma manera con ellos. Debería ser adoptada por todos los que emprenden la educación de los niños y jóvenes. Son ellos los miembros más jóvenes de la familia del Señor, herederos como nosotros de la gracia de la vida. Se debería observar sagradamente la regla del Señor en el trato con los más torpes, los más jóvenes, los más desatinados y hasta para con los más extraviados y rebeldes. Ayuden a los niños para que venzan. Dios tiene una tierna consideración por los niños. Quiere que obtengan victorias cada día. Esforcémonos para ayudar a los niños con el fin de que sean vencedores. No sean ofendidos por los mismos miembros de su propia familia. No permitan que sus acciones y palabras sean de una naturaleza tal que sus hijos sean provocados a ira. Sin embargo, deben ser fielmente disciplinados, corregidos cuando yerran. Alaben siempre que sea posible. Alaben a los niños cuando se portan bien, pues una alabanza juiciosa les es tan útil a ellos como lo es para los que son maduros en años y entendimiento. Nunca sean intratables en el santuario del hogar. Sean bondadosos y tiernos de corazón, mostrando la amabilidad cristiana, agradeciendo y alabando a sus hijos por la ayuda que les dan. Sean agradables. Nunca vociferen ni hablen con ira. Al disciplinar y refrenar a sus hijos, sean firmes, pero también bondadosos. Anímenlos para que cumplan con su deber como miembros de la sociedad familiar. Expresen su aprecio por los esfuerzos que despliegan para refrenar su inclinación a hacer lo malo. Sean justamente
lo que quieren que sean sus hijos cuando tengan a cargo su propia familia. Hablen como quisieran que ellos hablaran. Vigilen el tono de la voz. Hablen siempre con una voz tranquila y ferviente, en la cual no haya ningún rastro de ira. La ira no es necesaria para conseguir una pronta obediencia. Padres y madres, ustedes son responsables por sus hijos. Sean cuidadosos de las influencias bajo las cuales los colocan. No pierdan su influencia para bien regañándolos o retándolos. Han de guiarlos y no agitar las pasiones de su mente. No importa cuál sea la provocación que ustedes sufran, estén seguros de que el tono de su voz no denota irritación. No permitan que vean en ustedes una manifestación del espíritu de Satanás. Esto no les ayudará a preparar y educar a sus hijos para la vida inmortal futura. Ha de mezclarse la justicia con la misericordia. Dios es nuestro dador de la ley y nuestro rey, y los padres han de colocarse bajo su gobierno. Esta regla prohíbe toda presión de los padres y toda desobediencia de los hijos. El Señor está lleno de amante bondad, misericordia y verdad. Su ley es santa, justa y buena, y debe ser obedecida por los padres y los hijos. Las reglas que debieran regir la vida de los padres y los hijos manan de un corazón de infinito amor, y las ricas bendiciones de Dios descansarán sobre los padres que imparten la ley de Dios en sus hogares y sobre los hijos que obedecen esa ley. Ha de sentirse la influencia combinada de la misericordia y de la justicia. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Los hogares que estén bajo esta disciplina caminarán en los senderos del Señor, haciendo justicia y juicio. Los padres que permiten que su dirección se convierta en un despotismo están cometiendo una terrible equivocación. Se hacen daño a sí mismos y no solo a sus hijos, apagan en el joven corazón de ellos el amor que fluiría en actos y palabras de afecto. Se reflejarán sobre los padres la bondad, la tolerancia y el amor manifestado a los hijos. Los que siembren, eso también segarán. Al procurar administrar justicia, recuerden que ella tiene una gemela que es la misericordia. Las dos están lado a lado y no debieran ser separadas. La severidad despierta el espíritu combativo. Consejo para los padres severos. La severidad y la justicia, cuando no están mezcladas con el amor, no guiarán a sus hijos a hacer lo correcto. Adviertan cuán prestamente se despierta en ellos el espíritu combativo. Hay una mejor forma de manejarlos que la mera convulsión. La justicia tiene un hermano gemelo que es el amor. Dense las manos el amor y la justicia en todo el trato de ustedes, y con seguridad tendrán la ayuda de Dios para cooperar con sus esfuerzos. El Señor, su generoso Redentor, quiere bendecirlos y darles su mente, su gracia y su salvación para que tengan un carácter que Dios pueda aprobar. La autoridad de los padres debiera ser absoluta. Sin embargo, no ha de abusarse de este poder. El padre
no debiera ser gobernado por el capricho al dirigir a sus hijos, sino por la norma de la Biblia. Cuando permite que rijan sus principios ásperos rasgos de carácter, se convierte en un déspota. Reprochen, pero con afectuosa ternura. No hay duda de que encontrarán faltas y descarríos en sus hijos. Algunos padres les dirán que ellos hablan con sus hijos y los castigan, pero que no ven que eso les haga verdadero bien. Tales padres sigan nuevos métodos. Mezclen la bondad y el afecto y el amor en el gobierno de su familia. Y sin embargo, sean tan firmes como una roca en los principios correctos. Los que tratan con los jóvenes no deberían ser de corazón duro, sino afectuosos, tiernos, compasivos, corteses, atrayentes, sociables. Sin embargo, debieran saber que se debe reprochar y que se deben reprender firmemente para cortar de raíz algún mal proceder. Se me ha instruido que diga a los padres, eleven las normas del comportamiento en su propio hogar, enseñen a sus hijos a obedecer, diríjanlos con la influencia combinada del afecto y de una autoridad como la de Cristo. Sean sus vidas de tal naturaleza que se les puedan aplicar las palabras de alabanza referentes a Cornelio, de quien se dice que era temeroso de Dios con toda su casa. No sean severos ni tampoco excesivamente indulgentes. No aprobamos la disciplina que desanime a los hijos mediante ásperas censuras o los irrite con una corrección airada. Y luego, cuando cambia el impulso, trate de suavizarlos con besos o dañarlos con una complacencia malsana. Deben evitarse tanto la indulgencia excesiva como la indebida severidad. Al paso que son indispensables la vigilancia y la firmeza, así también lo son la simpatía y la ternura. Padres, recuerden que tratan con niños que están luchando con la tentación y que para ellos esos malos estallidos son tan difíciles de resistir como lo son aquellos que asaltan a las personas de edad madura. Los niños que realmente desean hacer lo correcto quizá fracasen vez tras vez y frecuentemente necesitan ser animados para que sean enérgicos y perseverantes. Con solicitud y oración, observen cómo proceden esas jóvenes mentes. Fortalezcan cada buen impulso, animen cada noble acción. Mantengan una firmeza uniforme, un control ecuánime. Los niños tienen naturalezas sensitivas y amantes. Son fácilmente complacidos y fácilmente disgustados. Las madres pueden ganar el afecto de sus hijos mediante una suave disciplina y palabras y actos amantes. Se necesitan firmeza uniforme y control ecuánime para la disciplina de cada familia. Digan lo que quieran decir tranquilamente, procedan con consideración y cumplan lo que dicen sin desviaciones. Da resultados buenos el manifestar afecto en su relación con sus hijos. No los alejan por falta de simpatía e interés de ustedes en sus juegos infantiles, sus goces y sus dolores. Nunca frunzan el ceño, ni se escape de los labios de ustedes una palabra áspera. Aún la bondad debe tener sus límites. La autoridad debe ser sostenida
por una firme severidad, o será recibida por muchos con burlas y desprecios. La falsa ternura, las súplicas y la indulgencia empleadas con los jóvenes por padres y tutores son el peor mal que pueda hacérseles. En cada familia son esenciales la firmeza, la decisión y los requisitos positivos. Recuerden sus propias faltas. Recuerde el padre y la madre que ellos no son sino niños crecidos. Aunque haya brillado sobre su senda una gran luz y han tenido una larga experiencia, sin embargo, cuán fácilmente se dejan agitar por la envidia, los celos y las malas conjeturas. A causa de sus propias faltas y errores, debieran aprender a tratar suavemente con sus hijos descarriados. Quizá se sientan molestos a veces porque sus hijos hacen lo contrario de lo que les ordenan, pero han pensado en las muchas veces que desobedecen lo que Dios les ha ordenado hacer. ¿Cómo ganar el amor y la confianza? Existe el peligro de que tanto los padres como los maestros manden y dicten demasiado y no entren suficientemente en relaciones sociales con sus hijos o alumnos. Con frecuencia se mantienen demasiado reservados y ejercen su autoridad de una manera fría, carente de simpatía, que no puede ganar los corazones de los niños. Si tan solo quieren conseguir que éstos se acerquen a ellos, demostrándoles que los aman y manifestando interés en todos sus esfuerzos y aún en sus juegos, siendo a veces hasta niños entre ellos, harán a los niños muy felices y conquistarán su amor y confianza. Y los niños aprenderán más rápidamente a respetar y amar la autoridad de sus padres y maestros. Procuren imitar a Cristo. Él, Cristo, se identificaba con los humildes, los necesitados y los afligidos. Tomaba a los niños en sus brazos y descendía al nivel de los jóvenes. Su gran corazón de amor podía comprender sus pruebas y necesidades y disfrutaba con sus motivos de alegría. Su espíritu, fatigado con el bullicio y la confusión de la ciudad atestada, cansado de asociarse con hombres astutos e hipócritas, encontraba descanso y paz en la compañía de los niños inocentes. Su presencia nunca los repelía. La majestad del cielo condescendía en contestar a sus preguntas y simplificaba sus importantes lecciones para moldarse a su pueril entendimiento. Plantaba en sus mentes jóvenes y en desarrollo las semillas de la verdad que brotarían y producirían una abundante cosecha en sus años más maduros. Un joven descarriado que necesitaba simpatía. He leído sus cartas con interés y simpatía. Diría que su hijo necesita ahora un padre como nunca lo ha necesitado antes. Se ha equivocado, usted lo sabe, y él sabe que usted lo sabe. Y las palabras que en su inocencia usted le hubiera dicho con seguridad y que no le hubieran producido ningún mal resultado, ahora parecerían tan despiadadas y cortantes como un cuchillo. Sé que los padres sienten la vergüenza de los descarríos de un hijo que los ha deshonrado mucho, pero el descarriado hiere y lastima el corazón del Padre terrenal más de lo que nosotros, como hijos de Dios, lastimamos a nuestro Padre celestial, que nos ha dado y sigue todavía dándonos su amor, invitándonos a volver y arrepentirnos
de nuestros pecados e iniquidades, y Él perdonará nuestras transgresiones? No retraiga su amor ahora. Ese amor y simpatía se necesitan ahora como nunca antes. Cuando otros consideran con frialdad y dan la peor interpretación a los descarríos de su hijo, ¿no debieran el padre y la madre, con ternura compasiva, tratar de guiar sus pasos por la senda segura? No conozco el carácter de los pecados de su hijo, pero me siento segura al decir que, cualesquiera que sean, ningún comentario de labios humanos, ninguna presión de las acciones humanas, de los que piensan que están haciendo justicia, debiera guiar a usted a seguir un curso de acción que pueda ser interpretado por su hijo como que usted se siente demasiado mortificado y deshonrado para siquiera devolverle su confianza y olvidar sus transgresiones. No haya nada que le haga perder la esperanza, nada que corte de raíz su amor y ternura por el descarriado. Él lo necesita precisamente porque está descarriado y necesita un padre y una madre que lo ayuden a escapar de la trampa de Satanás. Reténganlo firmemente con fe y amor y aférrelo al Redentor compasivo, recordando que Él cuenta con alguien que tiene un interés en Él aún mayor que el suyo. No hable de desánimo y falta de esperanza, hable de ánimo. Dígale que puede redimirse, que ustedes, su padre y madre, le ayudarán a aferrarse de lo alto, a plantar sus pies en la sólida roca, Cristo Jesús, a encontrar un sostén seguro y fuerza infaltable en Jesús. Si sus faltas llegan a ser muy graves, no curará a su hijo al decirle esto constantemente. Se necesita un curso de acción correcto para salvar a un alma de la muerte y para evitar que un alma cometa una multitud de pecados. Busquen la ayuda divina para vencer la impaciencia. Deseo decir a cada padre y madre, si son impacientes, busquen la ayuda de Dios para vencer. Cuando son provocados a la impaciencia, vayan a su cámara y arrodíllense y pidan a Dios que les ayude con el fin de que puedan tener una correcta influencia sobre sus hijos. Madres, cuando se rindan a la impaciencia y tratan a sus hijos ásperamente, no están aprendiendo de Cristo, sino de otro maestro. Jesús dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Cuando les parezca que su trabajo es rudo, cuando se quejen de dificultades y pruebas, cuando digan que no tienen fortaleza para resistir a la tentación, que no pueden vencer la impaciencia y que la vida cristiana es una tarea penosa, estén seguras de que no están llevando el yugo de Cristo, están llevando el yugo de otro maestro. El reflejo de la imagen divina. La Iglesia necesita hombres de un espíritu manso y tranquilo, que sean tolerantes y pacientes. Aprendan de ellos esos atributos en su trato con sus familias. Piensen los padres muchísimo más en los intereses eternos de sus hijos de lo que piensan en su comodidad presente. Consideren a sus hijos como miembros menores de la familia del Señor y edúquenlos y disciplínenlos de tal manera que los induzcan a reflejar la imagen divina.